Profe, está silencio. Sí. Bien. Entonces, en la clase pasada, quedamos en la demostración de la direccionalidad de la síntesis de RNA, lo cual se logró utilizando esta molécula que se llama cordycepina, que es un nucleósido de adenina, y por lo tanto es una adenosina, pero es una 3' desoxiadenosina. Que al ser incorporado a un sistema de transcripción in vivo, se va a trifosforilar y va a actuar como un análogo de sustrato de la síntesis de RNA, incorporándose si la direccionalidad de la síntesis es 5'3', pero deteniendo la transcripción porque carece del hidroxilo de la posición 3'. Bien, entonces, durante la elongación de la cadena, que ya vimos en la dirección 5'3', solamente participa el core de la RNA polimerasa, porque ya la subunidad sigma se ha disociado de la holoenzima. Ya no tiene funcionalidad debido a que su funcionalidad es de especificidad para reconocer los promotores de las unidades genéticas en procariontes, que se denominan operones. La polimerasa es una enzima, la RNA polimerasa es una enzima bastante exacta y puede cometer errores, un error en alrededor de 10.000 bases incorporadas, 10.000 nucleótidos, es decir, una tasa de error de 10 elevado a menos 4. Por cada 10.000 nucleótidos incorporados podría incorporar uno error. Pero como la cantidad de RNA que se sintetizan, la cantidad de transcritos de una misma unidad genética es muy alta, solamente algunos transcritos podrían contener este tipo de errores, y por lo cual no afecta la viabilidad de la célula ni la síntesis de los productos génicos del operón en cuestión. Así es que estos errores son prácticamente despreciables. La RNA polimerasa no tiene una actividad correctora de errores, pero sí son bastante exactas. Esto ya lo dijimos. La velocidad de elongación, 20 a 50 nucleótidos incorporados por segundo. Un poquito más lenta en las regiones ricas en GC y más rápida, obviamente, en las regiones ricas en A, en pares AT, AU. También, a medida que va ocurriendo la transcripción, el DNA se tiene que ir separando las hebras. Por lo tanto, hacia adelante, en río abajo de donde está ocurriendo la transcripción, se van produciendo sobreenrollamientos, los cuales deben ser anulados y relajados por topoisomerasas. Y aquí tenemos un esquema en el cual se muestra la enzima,
el lugar donde está ocurriendo la transcripción, que están separadas las hebras, por lo tanto hay una hebra plantilla, que es la hebra antisense, como ustedes bien lo recuerdan. Se está sintetizando el RNA complementario a esa hebra, justamente se forma un híbrido en las regiones donde está viajando la polimerasa. Y este RNA, simultáneamente, a medida que se va produciendo, se va traduciendo también. Este esquema en realidad no es muy didáctico porque muestra como una especie de enrollamiento de este RNA sobre el DNA. Este RNA está con ribosomas que se han unido a él y están traduciendo los genes que están contenidos en este RNA mensajero policistrónico. Si es que se trata de un RNA mensajero, obviamente. Si es un RNA de transferencia o del ribosomal, no se va a traducir. Y aquí están las direccionalidades indicadas, etc. Hasta que la transcripción tiene que llegar a un punto en la cual debe terminar. Pero hay algunos agentes químicos que pueden ser inhibidores de la transcripción, como por ejemplo este tipo de moléculas. Este tipo de moléculas, como la actinomicina D, tiene un conjunto de anillos aromáticos fusionados, que esta parte de la molécula es plana prácticamente. Y al ser plana esta parte de la molécula, se puede intercalar entre los pares de bases. Y al intercalarse entre los pares de bases, obviamente, va a inhibir la maquinaria transcripcional, por supuesto. Por impedimento que siga avanzando la polimerasa debido a la intercalación de este tipo de moléculas en el DNA. Sin embargo, estos actinomicina D y otras moléculas de este tipo son inespecíficas porque pueden inhibir la transcripción tanto en procariotes como en eucariotes. No hay especificidad para un u otro tipo de organismo. Bien, la última etapa es la terminación de la transcripción o terminación de la síntesis de RNA o término de la cadena que se está sintetizando de RNA. Y para terminar la transcripción existen dos mecanismos principales. Un mecanismo es el que se llama la terminación de la transcripción dependiente de Rho, siendo Rho una proteína que tiene actividad helicasa, RNA, DNA, helicasa, dependiente de ATP. Recuerden ustedes que la actividad helicasa permite la ruptura de los puentes de hidrógeno, que estabilizan cualquier híbrido de ácido nucleico, sea de RNA, 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 DNA o DNA, DNA. En la replicación recuerden que hay helicasas que participan también. Entonces esta proteína Rho se mueve a lo largo del transcrito de RNA. Es una proteína que gracias a la actividad ATPasa puede moverse, se une al transcrito en regiones río arriba de donde está ocurriendo la transcripción, en sitios específicos que se denominan sitios root de utilización de Rho, por eso se llaman root. Y estos sitios tienen una secuencia, digamos, conservada, donde la proteína se une y comienza a viajar por el RNA detrás de la RNA polimerasa. Durante la transcripción hay regiones que se van produciendo que se llaman sitios de pausa. Y cuando la polimerasa hace alguna pausa, que justamente en los terminadores dependientes de Rho
la polimerasa tiene que pausar en una estructura secundaria que se forma en el RNA que ella misma está sintetizando. Durante esa pausa, la proteína Rho la alcanza e interacciona con la polimerasa. Al interaccionar con la RNA polimerasa le cambia la conformación a la enzima, y ese cambio conformacional que se produce permite la ruptura de los puentes de hidrógeno que están estabilizando el híbrido RNA-DNA. Además, que con ese cambio conformacional se activa la actividad helicasa de la proteína Rho, que obviamente facilita enormemente el rompimiento de estos puentes de hidrógeno. Y el otro tipo de término de la transcripción son secuencias específicas, sin participación de proteínas, solamente secuencias en el RNA cuyo mecanismo se denomina término de la transcripción independiente de Rho, porque no depende de esta proteína, obviamente. Y estos sitios de término son secuencias repetidas invertidas que forman estructuras secundarias del tipo horquilla, una estructura que tiene un tallo y un loop, que lo vamos a ver inmediatamente a continuación, y que en su extremo 3' tiene una cola, una corrida de U, de poli U. Aquí tenemos un terminador independiente de Rho. Como se fijan ustedes, acá hay secuencias repetidas invertidas. Estas secuencias repetidas invertidas cuando se sintetiza el RNA, cuando vaya sintetizándose el RNA, cuando llegue a este punto, se va a empezar a parear estas secuencias de esta zona con las secuencias de esta zona. Entonces la RNA polimerasa va sintetizando el RNA, todavía no ha ocurrido nada. Cuando llega, incorpora este nucleótido, se empieza a producir la estructura secundaria, porque este aparea con G, este aparea con C, etc. Fíjense que este tallo, este stem o tallo, es rico en GC, por lo tanto es una estructura secundaria muy estable. Tiene varios pares de base GC. Y eso es lo que le da estabilidad a esta estructura. La misma RNA polimerasa sintetiza este RNA, sRNA, y en el mismo RNA se forma esta estructura. Pero como la polimerasa va sintetizándolo y se va formando esta estructura, la formación de esta estructura de tallo y loop, que es una horquilla completa, y la interacción de la enzima con esta estructura le cambia la conformación a la enzima. Y ese cambio conformacional permite la ruptura de esta cola de poli U que está pareada con poli A en el DNA, y por lo tanto no es muy estable porque son pares de 2 puentes de hidrógenos cada uno, y se rompe y se termina la transcripción. Por lo tanto tenemos 2 mecanismos: el mecanismo dependiente de Rho, que depende de una proteína que tiene la actividad RNA-DNA helicasa, por lo tanto en ese caso no hay una cola de poli U necesariamente, pueden ser puros pares GC, y la proteína va a romper esos puentes de hidrógeno, porque cuando se encuentre con un sitio de pausa que es parecido a esta horquilla, pero que no tiene las características de esta horquilla, porque no tiene un tallo rico en GC, ni tampoco tiene una cola de poli U, pero sí forma una estructura secundaria, menos estable por supuesto, pero le permite a la enzima solamente pausar, no detenerse completamente. Pausar para que la alcance la proteína Rho que viene viajando, desdoblando ATP, con su actividad ATPasa, por el transcrito. Bueno, acá tenemos otro análogo de nucleótido.
Esta es la inosina trifosfato. Fíjense ustedes que se destaca acá esta posición. ¿Por qué se destaca esta posición? Porque aquí, si fuera el nucleótido normal, debería haber un grupo amino. Y si hubiera un grupo amino, esta sería la base nitrogenada guanina. Por lo tanto, este es un análogo de GTP, la inosina trifosfato. Es un análogo de guanosina trifosfato. ¿Y cuál es la diferencia? La única diferencia es que al carecer de este grupo amino en esta posición, ya no puede formar los 3 puentes de hidrógeno que forma guanina con citosina, sino que ITP se va a parear con citosina también, pero va a formar solamente 2 puentes de hidrógeno. Entonces, para estudiar la importancia de la estabilidad de este tallo en los terminadores independientes de Rho, se hace un experimento in vitro, en un sistema transcripcional in vitro, en el cual en vez de agregar GTP, se agrega ITP. Y cuando se agrega ITP, este terminador se forma igual, pero se forma con I en estas posiciones donde hay G. Y al formarse con I en estas posiciones donde hay G, el terminador se hace menos eficiente, porque es menos estable. Y la transcripción termina con mucho menor eficiencia. Y yo les dije al principio a ustedes que la eficiencia de la terminación de la transcripción es tan importante como el inicio de la transcripción. Entonces, ambos procesos determinan la eficiencia de la transcripción. Y cualquiera de los dos que sea ineficiente, la transcripción va a ser menos eficiente, por supuesto. Menor. ¿Y cómo se determina la eficiencia de la transcripción? Número de transcritos generados por unidad de tiempo. Si se producen 1000 transcritos de un operón en una condición y 10.000 en otra condición, obviamente, cuando se están produciendo 10.000 por unidades, por la misma unidad de tiempo, en un minuto, por ejemplo, es más eficiente la condición en la cual se producen los 10.000. Y este sería un caso similar a lo que le estoy comentando. Con el terminador normal se van a producir mucho mayor cantidad de transcritos que con el terminador que contiene I en vez de G. Entonces los análogos químicos de los nucleótidos son muy importantes. Y por supuesto que este inosina trifosfato se incorpora en el RNA que se está sintetizando tal cual si fuera cualquier nucleótido como los normales. No hay ningún impedimento. Tiene sus 3 fosforilos, tiene su 3'OH, etc. La única diferencia es que le cambiamos un grupo amino por un hidrógeno. Bien, entonces la terminación dependiente de Rho está realizada por una proteína, depende de una proteína que es una proteína hexamérica, que se une a este tipo de sitios, como les comentaba yo, en que se destacan algunos nucleótidos, fundamentalmente hay una buena cantidad de C, 41% de nucleótidos de citosina, 25% de nucleótidos de adenina y menor cantidad de nucleótidos de guanina. Entonces se une a un sitio de este tipo y viaja por el RNA. Esta proteína, como les decía, es un hexámero, es un homohexámero, que en cada una de sus subunidades tiene dominios carboxilo terminal, en la cual tiene la actividad ATPásica, por lo tanto depende de la hidrólisis de ATP. Si no hay hidrólisis de ATP, no hay término de la transcripción dependiente de Rho. Y tiene un dominio N-terminal de unión al RNA. Acá hay un esquema que muestra cómo la proteína podría actuar, en vez de viajar, podría unirse
generar este tipo de conformación en el RNA, la cual la deja muy cercana su actividad helicasa al extremo 3' del RNA. Pero el mecanismo propuesto por Lewin, el autor del libro Genes, dice que se une al sitio root. Fíjense cómo está acá unida. Viaja detrás de la polimerasa. La polimerasa va sintetizando RNA tranquilamente con su alta procesividad hasta que se encuentra con un sitio de pausa, que es una horquilla. Es una horquilla, pero débil. Por eso solamente pausa. Durante esa pausa, que deben ser nanosegundos, la proteína Rho la alcanza e interactúa con la polimerasa. Y esto produce un cambio conformacional no solamente en la polimerasa, sino que también en la proteína Rho, que con ello se activa su helicasa, su RNA, DNA helicasa, y rompe los puentes de hidrógeno que estaban uniendo al RNA sintetizado con el DNA. En esa cola de, perdón, en ese extremo 3' que no tiene características de un terminador independiente de Rho, que no tiene una cola de poli-U, sino que es la secuencia correspondiente a ese transcrito solamente. Se libera el RNA, se libera la RNA polimerasa, se libera el DNA, se liberan todos los componentes de la transcripción termina. También se ha utilizado otro análogo de nucleótidos para determinar la funcionalidad de la proteína Rho. Esto está muy bien explicado en el BOET, en el libro El BOET and BOET, y estos dibujos de estos análogos, estos esquemas son tomados de ahí, de ese libro. En este caso tenemos un beta-gamma imido nucleócido trifosfato. Fíjense ustedes que este tipo de análogos también son sustratos de la síntesis de RNA, porque este va a ser el nucleótido entrante en la cual la RNA polimerasa va a catalizar el ataque del hidroxilo 3' del nucleótido precedente al fosforilo alfa de este nucleótido. Y se va a liberar este resto de la molécula que originalmente era un pirofosfato, pero ahora es un análogo de pirofosfato, porque tiene un grupo imido en vez de un oxígeno en esta posición. ¿Cuál es la diferencia química, funcional de este análogo? Que esta parte de la molécula que se libera no es hidrolizable. Es un análogo no hidrolizable. Por lo tanto, la actividad ATPásica o NTPásica de la proteína Rho no va a poder desdoblarlo. Y en un experimento in vitro no va a poder romper el ATP para ir viajando por el RNA. Y cuando se hace este experimento de transcripción in vitro, utilizando los 4 beta-gamma imidonucleócidos trifosforilados como sustrato de la síntesis de RNA, en la terminación de la transcripción dependiente de Rho prácticamente es totalmente ineficiente. Entonces eso demuestra que el mecanismo propuesto por Lewin, en que la proteína Rho debe ir rompiendo ATP para poder ir moviéndose por el RNA, es bastante probable ese mecanismo. Y con esto queda demostrado. ¿Alguna consulta? Profe, yo quedé con una duda con respecto a las horquillas que son débiles. Sí. ¿Existe una forma como de inducir ese tipo de horquilla?
No, son simplemente la horquilla se forma porque tiene secuencias palindrómicas también. Son secuencias palindrómicas, pero no ricas en GC. Entonces el tallo es bastante más débil y se forman espontáneamente. La formación de ese tipo de horquillas es espontánea. A medida que va sintetizando la RNA polimerasa, la horquilla se forma. Obviamente, si no ha llegado a término y se forma alguna de esas horquillas, la polimerasa pasa, eh, hace una pausa mucho más corta, y si es dependiente de Rho, el término de la transcripción, la proteína Rho no alcanza a tocar a la polimerasa. Entonces tiene que tener una cierta estabilidad, pero muchísimo menor que la estabilidad de un transcrito cuyo término es independiente de Rho, depende de la estructura de la horquilla que sea estable. Entonces son estructuras que se forman espontáneamente. Gracias, profe. Bien, pasamos ahora a ver regulación génica a nivel transcripcional en procariotes. Y para ello vamos a ver dos ejemplos. En esta clase vamos a comenzar a ver el operón LAC, que es el operón más estudiado en bacterias, y en la siguiente clase vamos a ver el operón TRIP. El operón LAC u operón lactosa, el operón TRIP u operón triptófano. Antes de entrar en esta materia, les quiero comentar que en algunas condiciones y en algunas condiciones del ciclo de vida de algunas bacterias, o condiciones ambientales, en otros casos, hay otros factores sigma que pueden participar uniéndose al core de la RNA polimerasa, generando una enzima que tiene capacidad de reconocer otros promotores, pero en condiciones especiales. Por ejemplo, en condiciones en que la proteína se vea, la célula, perdón, se vea sometida a un estrés, por ejemplo, a altas temperaturas, esté creciendo en algún lugar, se esté desarrollando en que la temperatura es bastante más alta que la temperatura normal de crecimiento. Por ejemplo, Escherichia coli crece a 37 grados, y si se encuentra en un lugar a 42 grados, se van a comenzar a producir los genes que se llaman, a expresar los genes que se llaman los genes del shock térmico. Y esos genes están comandados por otros promotores distintos que no son reconocidos por la sigma 70. Entonces, en ese caso, se genera una RNA polimerasa con un sigma distinto que va a reconocer esos promotores, porque necesita que se expresen esos genes, necesita que estén presentes las proteínas del shock térmico. Y en otras bacterias como Bacillus subtilis, por ejemplo, que tienen ciclos de vida distintos, son bacterias que esporulan. Durante la esporulación, también, en ese caso, se expresan otros genes que no se expresan normalmente durante el crecimiento vegetativo de la bacteria, y ahí se requieren otros factores sigma también para la misma RNA polimerasa, el mismo core de la RNA polimerasa. Por lo tanto, es correcto que es una sola RNA polimerasa, pero pueden haber más factores sigma. Por si acaso ustedes lo ven, para que no se lleven la sorpresa y sepan que existen. Lamentablemente estamos demasiado cortos de tiempo para poder entrar en todas esas materias. Yo quisiera tener unas 10 clases con ustedes de transcripción y unas 10 de replicación, pero no se puede. Bien, entonces, como les comentaba al principio,
Las unidades genéticas en bacterias se organizan en operones, a diferencia de las unidades genéticas de eucariotes, que generalmente son monocitrónicas. Un promotor, un gen. Acá un promotor, 3 genes, 5 genes. Es distinto. Y debido a que los procariotes no tienen compartimentación o compartamentalización, y por lo tanto todos los procesos moleculares están ocurriendo en el citoplasma, pueden responder rápidamente a cambio, muy rápidamente a cambios súbitos ambientales. Por ejemplo, cambios en el contenido de nutrientes. Nutrientes que sean más fácilmente asimilables o menos fácilmente asimilables, por ejemplo, fuentes de carbono, que es lo que más vamos a ver con el operón LAC. Entonces pueden responder rápidamente porque en procariotes está ocurriendo la transcripción y simultáneamente la traducción. No es como en eucariotes que hay compartamentalización y la transcripción ocurre en el núcleo, después de eso y de las modificaciones post-transcripcionales tienen que transportarse los RNA mensajeros al citoplasma, al retículo endoplásmico, donde recién va a ocurrir la traducción. Acá no. Se sintetizó el extremo 5' y ya comienza a liberarse y empiezan a unirse los ribosomas inmediatamente. Procesos acoplados, respuesta rápida a los cambios ambientales. Este proceso, dice, toma solo minutos, debido a que la transcripción y traducción en procariotes son procesos estrechamente acoplados. Los ribosomas comienzan la traducción cerca del extremo 5' del RNA mensajero naciente, inmediatamente después que estos son extruidos de la RNA polimerasa. Lo que les acababa de comentar. También hay que considerar que la mayoría de los RNA mensajeros procarióticos son enzimáticamente degradados, son muy inestables dentro de 1 a 3 minutos de su síntesis. Entonces desaparecen muy rápidamente. Y por eso durante la traducción están siendo protegidos por los ribosomas que se están uniendo a ellos. Y en algunos casos, los RNA a medida que van siendo sintetizados y traducidos se van degradando inmediatamente también. La vida media pueden ser segundos de algunos. Entonces son procesos muy rápidos, transcripción, traducción acopladas, y eso hace que el procariote pueda responder rápidamente. Bueno, acá tenemos un esquema, nuevamente la microscopía electrónica de transmisión por sombreado metálico, en la cual se ve un DNA que está siendo transcrito, está ocurriendo la transcripción. Fíjese que ya el transcrito es mucho más largo, pero ese transcrito está unido por una serie de esferitas que son los ribosomas. Aquí está el esquema. Esta es la hebra antisense que está siendo transcrita. Fíjense que no está ocurriendo solamente la síntesis de un transcrito. La polimerasa comienza a transcribir y a medida que avanza se une otra polimerasa y va transcribiendo. No va a esperar que termine una. Lo mismo que los ribosomas. Se une, este ribosoma se unió primero, luego este, se van uniendo a medida que va quedando un espacio libre para su unión. Así que sobre un RNA mensajero hay múltiples ribosomas, lo que se llama poliribosomas o polisomas. Y cada uno de estos ribosomas va a dar origen a una cadena polipeptídica, cada uno de ellos. Por lo tanto, acá es claro el acoplamiento mecanístico que hay entre los dos procesos. El proceso transcripcional que estamos viendo ahora
y el proceso traduccional que vamos a ver posteriormente. Bien, principios de regulación de la transcripción en procariotes. Yo les dije que algunas regiones promotoras, algunas unidades transcripcionales, son reguladas por proteínas regulatorias. Además de la RNA polimerasa, que es la encargada de realizar la transcripción, también existen proteínas regulatorias que se unen a distintos sitios del DNA. Y existen sitios que se llaman operadores. Fíjense que es distinto de operón. El operón es la unidad genética que contiene un promotor y los genes correspondientes. El operador es una secuencia de DNA que generalmente parte de ella está superpuesta con el promotor. Aquí se ejemplifica muy bien porque está dentro del promotor. Y los operadores son sitios de unión de proteínas que se denominan represores. Ahí está. Fíjense, ahí está el represor unido. Si el represor unido, la polimerasa no se puede unir al promotor. Por eso que es un represor. Es una proteína que regula negativamente la transcripción. Y es por eso que su sitio de unión estratégicamente tiene cierta superposición con el promotor, obviamente. Hay un impedimento estérico cuando está unido el represor al operador para que la RNA polimerasa pueda unirse. Por eso que aquí dice no transcripción. Ajá. Y acá dice nivel basal de transcripción, porque falta un componente. ¿Cuál es el componente? Que hay sitios inmediatamente arriba, si ustedes recuerdan los elementos UP, upstream, que son sitios de unión de otro tipo de proteínas, que se denominan activadores, y aquí está. Pero ese sitio de unión del activador no está superpuesto con el promotor, pero sí está muy cercano, inmediatamente arriba del promotor, para que cuando el activador se una pueda contactar, tener un contacto físico con la RNA polimerasa, de manera que le cambie la conformación a esta enzima, ese contacto proteína-proteína, y pueda facilitar la formación de complejos abiertos RNA polimerasa promotor. Y de ese modo, aumentar la eficiencia de la transcripción, por supuesto. De manera que lo que estamos viendo acá es un mecanismo que generalmente ocurre cuando los promotores no son muy potentes. Cuando tengo una caja TATA por acá que hay un par GC, por ejemplo, dentro de la secuencia TA-TA-AT. Y justamente eso es lo que ocurre en este promotor que comanda la transcripción del RNA mensajero policitrónico del operón LAC. Sin embargo, lo que estamos viendo acá, que está en el Watson, estos esquemas son tomados del Watson, no es 100% cierto. Ya lo vamos a ver por qué. No es 100% cierto lo que ocurre en vivo. Acá no significa que el represor cuando está unido no haya transcripción. O sea, no significa que la transcripción cae a cero, de un 100% como puede ser acá, que acá caiga a cero. Sino que el represor tiene una cierta constante de disociación con su sitio de unión en el DNA. Por lo tanto, va a haber un equilibrio, el represor se va a estar uniendo y disociando. Y entre esas veces que se disocia el represor, la polimerasa puede tomar el DNA, unirse y transcribir. Y eso es lo que se denomina transcripción basal. En el estado reprimido hay transcripción basal.
Y ya vamos a ver por qué. Bueno, este es lo mismo, ¿eh? Es la misma, pero tiene la leyenda que se me había olvidado ponerla en la diapositiva anterior, o la mostraba así para que se viera más grande, más claro el esquema. Pero acá pueden leer ustedes lo que dice Watson, teniendo en consideración lo que estamos comentando, que en esta condición el represor no está unido permanentemente al operador. Ajá. Bueno, y este es el estado, obviamente, en el cual el activador hace su trabajo. ¿Con qué porción, con qué dominios de la RNA polimerasa, con qué subunidades está interaccionando el activador? Está interaccionando con el dominio carboxilo terminal de las subunidades alfa, que son dos. Recuerden. Bueno, hay otras consideraciones, otros sistemas en los cuales pueden haber dos sitios de unión para proteínas regulatorias y que ellas pueden interaccionar entre sí cuando los sitios están vecinos, directamente. Pero si están lejanos, para que puedan interaccionar entre ellos, debería haber un cambio conformacional en el DNA que acerque estas proteínas. Bueno, tal es el caso en eucariotes, por ejemplo, de los enhancers. Los enhancers son sitios de unión de proteínas que activan la transcripción y que pueden estar muy lejanos del promotor, a 10.000 pares de bases, por ejemplo. Pero si se produce un cambio conformacional como esto, la proteína se acerca e interacciona con la RNA polimerasa o con factores de transcripción para hacer más eficiente el proceso. Como este caso, por ejemplo, en el cual haya otra proteína, una segunda proteína que produzca este cambio conformacional y acerque el activador a la RNA polimerasa. Son casos muy poco frecuentes en procariotes. El caso más frecuente es que el sitio de unión al activador está cercano al promotor. Y bien, este es el operón LAC. El operón LAC, ya lo vimos, tiene un promotor, tiene un sitio operador que une una proteína represora, que es un regulador negativo de la transcripción, y tiene un sitio UP que une la proteína activadora, que es un regulador positivo de la transcripción. Los activadores y los represores son proteínas, son proteicos, siempre. Y aquí vamos a ver otros conceptos, como por ejemplo el de efectores, el de inductores, el de correpresores, etcétera, que no son proteicos. Este operón tiene tres genes estructurales: el gen LAC-Z, el gen LAC-I y el gen LAC-A. El gen LAC-Z codifica para una proteína que se llama beta-galactosidasa. Es una enzima que cataliza el desdoblamiento de la lactosa en galactosa y glucosa. O sea, la lactosa es un disacárido que está unido por un enlace glicosídico beta-1,4 entre los dos monosacáridos, y la beta-galactosidasa rompe ese enlace glicosídico liberando glucosa y galactosa. Como pueden ver ustedes, la lactosa, al ser un disacárido, es una fuente de carbono menos disponible, menos fácilmente asimilable por la bacteria, que tal como lo es la glucosa. La glucosa directamente se puede consumir como fuente de carbono a través de la glicólisis. El gen LAC-I codifica para una beta-galactósido permeasa. Esta proteína es la encargada de transportar la lactosa desde el exterior de la bacteria, desde el medio de cultivo, desde el medio donde se encuentra creciendo, hacia el citoplasma bacteriano.
hacia el interior. Y el gen LAC-A finalmente codifica para otra enzima que se denomina beta galactósido transacetilasa. Es una enzima que produce derivados acetilados de la lactosa, pero no se tiene muy claro cuál es la función de estos derivados acetilados. Sí está clara la función de estos dos productos génicos, de los dos primeros genes del operón. Y aquí está el esquema del BOE, que está más ordenadito, hecho con reglas. El gen Z también se le llama así, gen I y gen A. Deberían estar con minúsculas, pero si le pongo LAC con minúsculas se arregla. Tenemos el promotor, el operador que tiene una cierta superposición con regiones 5' del promotor. Y tenemos un gen regulatorio que no pertenece al operón. ¿Se fijan? Aquí está bien delimitado el operón LAC o el operón lactosa, que contiene promotor y los genes estructurales. Esa es la definición mínima de un operón. Y este gen regulatorio está comandado por otro promotor que está acá. No lo dibujan acá. Pero este promotor es divergente con este. Por lo tanto, la transcripción del gen regulatorio ocurre en este sentido contrario. Y por lo tanto, la hebra antisense acá es distinta que la hebra antisense que está leyendo la polimerasa cuando transcribe los genes del operón LAC. La gracia que tiene este sistema es que este gen regulatorio se está expresando permanentemente. Tiene una expresión constitutiva y siempre se está produciendo en cualquier condición. Por lo tanto, el promotor funciona constitutivamente. ¿Y quién lo transcribe? La misma RNA polimerasa que transcribe el operón. Obviamente no hay una molécula dentro del citoplasma bacteriano de RNA polimerasa. Hay muchísimas moléculas funcionando simultáneamente en distintos operones. Lo que ocurre es que esta proteína I es la proteína represora. Cuando se expresa este gen, se produce la proteína represora que se une al operador del operón LAC. Tiene alta afinidad de unión, pero el operón LAC. Esta proteína represora es un homotetrámero, o sea, tiene 4 subunidades iguales, pero contacta el DNA con 2 de ellas, 2 subunidades. Le quedan 2 disponibles para unirse a otro operador si quisiera, si hubiera por ahí cerca. Pero al estar unida entonces al operador reprime la transcripción, pero no la reprime completamente. Siempre hay una expresión mínima basal. Esta es la lactosa, el disacárido que está formado por una unidad de galactosa y otra de glucosa. Este es el enlace beta 1,4 que está uniendo a ambos monosacáridos, y la beta galactosidasa rompe este enlace generando galactosa y glucosa. Obviamente en ese momento la glucosa es aprovechada por la bacteria como fuente de carbono fácilmente asimilable. Por eso que se necesita el operón LAC, porque yo puedo tener un cultivo bacteriano creciendo solamente en lactosa. Pero si no está funcionando el operón LAC, difícilmente va a poder crecer, porque no tiene la enzima que desdobla a la lactosa. Y es por eso que en algunos casos, acá hay un ejemplo que yo siempre se los doy, porque hay personas que son intolerantes a la lactosa. Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los procariotes? Si nosotros somos eucariotes. Por supuesto.
nosotros somos eucariotes, pero la lactosa que consumimos en la leche la degradan bacterias que tenemos en la flora intestinal. Y si esas bacterias no están presentes y las hemos eliminado por un tratamiento muy excesivo con antibióticos u otra condición en la cual se ha alterado nuestra flora microbiana intestinal, vamos a ser intolerantes a la lactosa y vamos a sufrir las consecuencias de la intolerancia a la lactosa. No nos vamos a morir de hambre porque nosotros vamos a consumir otros nutrientes, obviamente. Tenemos una amplia gama de nutrientes y podemos tomar lo que queramos nosotros si tenemos el dinero suficiente para comprarlo en el supermercado. En cambio, las bacterias no, pues la bacteria tiene que acostumbrarse a su medio ambiente. ¿Y por qué se produce la intolerancia a la lactosa? Porque no tenemos las bacterias, o tenemos muy pocas de esa flora microbiana, que no es suficiente para degradar toda la lactosa que estamos consumiendo. Y esta lactosa arrastra agua hacia el lumen del intestino. Y por eso que se producen unas diarreas que son casi inmediatas en las personas intolerantes a la lactosa, que es un efecto instantáneo de un mecanismo defensivo para eliminar a la lactosa que está produciendo esos estragos a nivel intestinal. Y una vez que se elimina la lactosa, los síntomas disminuyen inmediatamente. Pero es una condición no muy agradable. Bueno, se los comento porque yo soy intolerante a la lactosa y conozco bien qué es lo que es tomarse un vaso de leche entera que contiene lactosa. Bien. Acá tenemos un cuadro también del Watson en que explica cuando una bacteria está creciendo en glucosa y lactosa. Obviamente, si tenemos a Escherichia coli silvestre, una cepa silvestre que no tiene mutaciones en el operón, creciendo en un medio de cultivo con glucosa y lactosa, va a crecer permanentemente, pero el operón LAC no va a estar funcionando. No va a estar funcionando a nivel full, digamos, activado, porque tiene glucosa el medio de cultivo. Y la bacteria no va a querer, no necesita tener las enzimas y proteínas del operón para vivir, porque ocupa la glucosa directamente. Y en ese caso hay un nivel basal de transcripción solamente. En este caso, el represor está uniéndose al operador. Pero no está uniéndose, digamos, tan frecuentemente como cuando hay solamente glucosa. Porque acá tenemos las dos cosas, glucosa y lactosa. Acá tenemos menos glucosa y sin lactosa. El represor está unido, no hay lactosa. Ya vamos a ver por qué. Pero aquí dice no transcripción. Entonces, este es el error que cometen los libros, pero lo hacen, pienso yo, para ser más didáctico, para que se entienda el mecanismo de represión. Pero que esté el represor unido no significa que esté permanentemente unido, sino que aquí hay un nivel basal que es el más bajo nivel de transcripción del operón. Acá hay un nivel basal más alto y acá hay un nivel activado de transcripción. O sea, nunca el operón está apagado completamente, permanentemente. No es la ley del todo o nada. No es un interruptor on-off. Y vamos a ver por qué. Entonces, esto es parcialmente explicado para que se entienda el concepto de represión y el concepto de activación. Cuando hay solamente lactosa,
obviamente que necesita la bacteria echar a andar el operón LAC, porque necesita incorporar. Pero fíjense ustedes, hay solamente lactosa, pero fuera de la célula. ¿Cómo la célula incorpora entonces, si está creciendo solamente en lactosa, cómo incorpora las moléculas de lactosa hacia el citoplasma bacteriano? Porque hay un nivel basal de transcripción durante el cual, en estado reprimido, se acumularon moléculas de permeasa y de beta-galactosidasa y de transacetilasa, las cuales pueden, la permeasa, incorporar la lactosa al interior del citoplasma bacteriano. Y luego la beta-galactosidasa desdoblarla. Pero también la beta-galactosidasa transforma a la lactosa en un derivado que se denomina 1,6-alolactosa, que es el inductor del operón LAC. Y ahí aparece otro concepto. Ahí aparece el concepto de inducción de la transcripción del operón LAC. Y el inductor, fíjense ustedes, es un disacárido. Es la 1,6-alolactosa, que en vez de ser la beta 1,4 lactosa, ahora es la 1,6. Cambia de posición un enlace, la misma beta-galactosidasa que desdobla a la lactosa. ¿Y para qué se genera este inductor? Que en términos generales son efectores. O sea, los efectores son, entre otros, inductores, correpresores, coactivadores, etc. En este caso es un inductor, la 1,6-alolactosa. ¿Y por qué es un inductor? Porque la 1,6-alolactosa se une al represor, le cambia la conformación al represor e impide que éste se una al operador. ¿Se fijan ahí el juego de palabras que hay que conocer? Es muy importante tenerlo claro. O sea, la unión del inductor al represor, al cambiarle la conformación a este represor, le hace disminuir su afinidad por el operador notablemente, de manera que ya al perder la afinidad por el operador no puede unirse. Y se une una molécula de 1,6-alolactosa por cada subunidad del represor. O sea, son 4 moléculas de 1,6-alolactosa que se necesitan para cada represor. Este es el operador del operón LAC, la secuencia del operador. Fíjense ustedes que estas secuencias también son secuencias repetidas invertidas parciales, no son perfectas. Y tiene dos dominios, donde se une el represor, la proteína homotetramérica, contactando cada una de estas mitades o dominios con cada subunidad. Por eso que necesita solamente 2 subunidades para unirse al operador LAC. Fíjense, TTAA, TTAA, CA, CTC, ahí ya es un poco diferente. Por eso les digo que no son secuencias repetidas invertidas perfectas, pero sí podrían formar una cierta estructura secundaria. Y acá están las superposiciones más o menos exactas. Fíjense ustedes que el sitio de unión de la proteína represora toma cierta parte del
promotor que es el espaciamiento entre la caja tata y la posición más 1. Y gran parte de los primeros nucleótidos que corresponden a la región que va a ser transcrita. Pero estando unido el represor en esta posición, impide que la polimerasa avance. E incluso impide que se una correctamente al promotor. A lo mejor contacta con el dominio sigma 4 a la posición menos 35, pero difícilmente va a contactar a la caja tata. Y difícilmente va a avanzar por el DNA, por supuesto. Y acá está el sitio de unión del activador. Y el activador es otra proteína que se denomina proteína CAP, proteína activadora de catabolitos. Por eso se llama CAP. Pero también se le llama CRP, proteína CRP. ¿Y por qué CRP? Proteína receptora de AMP cíclico. O sea, esta proteína activadora es funcional solo cuando los niveles de AMP cíclico intracelulares en la bacteria son altos, porque debe formar un complejo con AMP cíclico. Esta proteína también es una proteína dimérica, es un dímero, un homodímero. Por lo tanto, une dos moléculas de AMP cíclico. Si no tiene AMP cíclico unido, la proteína no es funcional y no se une al sitio CAP, al sitio UP o al sitio de unión de CAP. Y no hay activación. O sea, por supuesto entonces, pensándolo lógicamente, que en condiciones reprimidas, en condiciones de represión del operón LAC, cuando la bacteria está creciendo en presencia de glucosa solamente, la proteína CAP no está unida. Y justamente cuando hay altos niveles de glucosa intracelular, los niveles de AMP cíclico son bajísimos. Pero si los niveles de glucosa intracelular son muy bajos, los niveles de AMP cíclico son altos. Y ahí sí tenemos la proteína activadora funcional y el operón LAC está siendo transcrito eficientemente. ¿Y en qué condiciones se da eso? Cuando la bacteria está creciendo en ausencia de glucosa, por supuesto. Todo coincide, todo es lógico. Pero lo más importante es que ustedes entiendan que no hay una represión total, permanente, porque si no, no tendríamos ninguna molécula de permeasa que pudiera ingresar la lactosa que está en el exterior de la célula, en el medio de cultivo, hacia el citoplasma bacteriano, y no se podría inducir la transcripción del operón por la 1,6 alolactosa, que es el inductor natural del operón LAC. Preguntas. Este es un sistema que yo les recomiendo que lo estudien, pero con mucha dedicación, porque es el ABC de la biología molecular en procariotes. Esto es el lenguaje básico de los mecanismos que regulan la transcripción en bacterias. Entonces, manejarlo, si ustedes manejan esto, después van a entender cualquier otro mecanismo de regulación en procariotes a nivel transcripcional. Preguntas. No hay preguntas, o no entendieron nada, o entendieron todo. Siempre es esa la conclusión. Profe, yo tengo una consulta, pero Sí. de los activadores alostéricos que mostró hace un ratito. Activadores, ¿ya? Usted dijo que algunos tenían como un activador extra, un sitio de genes que que acercaban el promotor a Ah, la RNA polimerasa.
Sí, La forma en que la acercan es como similar a lo que nosotros vimos cuando la replicación, la hebra retrasada se giraba para orientar los fragmentos de similar, Okazaki. justamente, claro. Claro, similar, pero en este caso depende de una proteína. En la replicación eh, no sabemos, ¿eh? No se sabe cómo se va produciendo, de qué depende que se produzca ese cambio conformacional en el DNA. Aquí cuando las distancias son muy lejanas, en realidad depende generalmente de una proteína que se une previamente para provocar ese cambio conformacional y acercar el activador a la región promotora, fundamentalmente. ¿Esa era tu pregunta? Sí, sí, esa era mi pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a quedar hasta acá entonces porque se nos acabó el tiempo. Incluso nos pasamos unos minutitos, pero como comenzamos algunos minutitos después, estamos más o menos encuadrados en el tiempo correspondiente. Así es que nos vemos el viernes. El viernes es la próxima clase de esta semana y el viernes terminaremos este capítulo que idealmente les recomiendo que lo traigan estudiado para ver algunos aspectos adicionales del mecanismo de regulación de la transcripción en el operón LAC y pasar a otro sistema que es el operón triptófano, que tiene un par de mecanismos, uno similar al operón LAC y otro distinto al operón LAC. Así que quedamos hasta acá y nos vemos el viernes. Profe, ¿Sí? da igual si lo estudiamos en el BOET o en el Watson. Sí, da lo mismo, pero tengan en mente lo que yo les decía, que siempre hay un nivel de transcripción basal. A pesar de estar en el estado más reprimido posible, siempre va a haber transcripción basal, mínima, pero necesito algunas pocas moléculas de permeasa y de beta-galactosidasa para cuando la bacteria se encuentre que solamente tiene como fuente de carbono lactosa, pueda vivir. Si no, no sería posible. Ese es el concepto más fino que podemos nosotros intentar comprender, que no lo explican los libros. Por lo menos el Watson no lo explica para nada. Si yo les acabo de mostrar en las diapositivas del Watson los dibujos, los esquemas, y no. Lo explican a un nivel mucho más básico, pero no para un bioquímico, para un nivel más básico para otro tipo de profesional menos especializado en ciencias biológicas y que pueda entender el mecanismo más sencillo. Pero tampoco es muy complejo, tampoco es un mecanismo muy complejo. Si basta con entender eso, y nosotros podemos ver que hay gradientes de expresión, si lo pudiéramos decir de alguna manera. No son solamente estado reprimido y estado inducido, sino que hay distintos niveles de represión y de inducción, o distintos niveles de expresión basal, podríamos decirlo, hasta llegar a un nivel totalmente inducido. Y fíjense ustedes que inducido es distinto de activado, porque el inductor es la 1,6-arolactosa y el activador es la proteína CAP AMP cíclico. Entonces, son conceptos distintos. No es lo mismo decir se indujo la transcripción o se activó la transcripción. Son conceptos diferentes. A ese nivel, a mí me gustaría llegar con ustedes de entendimiento para que se manejen como nadie con este tipo de sistemas. ¿Alguna otra consulta?
quedamos hasta acá entonces y nos vemos el viernes. Que estén bien. Asistieron Profe, poquitos a muchas clase hoy gracias. día y fue una de las clases muy importantes. Espero que se pongan al día sus compañeros también. Nos vemos, que les vaya bien. Chao, Muchas profe, gracias. cuídese. Chao, que Cuídense. estén bien. Chaito.